Un saludo muy cálido a todos ustedes, la maravillosa familia que se reúne aquí en Crónicas del Corazón. Gracias por acompañarnos una vez más, por permitirnos entrar en sus hogares y compartir una historia que espero toque las fibras más profundas de su ser. El relato de hoy es uno de esos que nos recuerdan que el valor más grande no se encuentra en la belleza que todos aplauden, ni en la riqueza que se ostenta, sino en la fortaleza silenciosa de un alma que ha sido puesta a prueba. Es una historia sobre la soledad de dos personas, la de un hombre que lo tenía todo, pero no confiaba en nadie, y la de una joven que, no teniendo nada, era la única que poseía la verdad. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. Ahora, cierren los ojos, acomódense y dejen que la historia comience. El viento del mediodía en la hacienda Valle Seco siempre sonaba a lamento. Era un silbido seco, polvoriento, que se colaba por las grietas de la casona de los Sandoval, arrastrando consigo el olor de la ruina. Atrás habían quedado los días de fiestas y los establos repletos de caballos andaluces. Ahora solo quedaba el orgullo desmoronado de don Augusto Sandoval y la belleza marchita de sus dos hijas mayores. Don Augusto, un hombre que había heredado fortuna pero no sensatez, había perdido la última moneda en las mesas de juego y en inversiones absurdas en tierras que nunca dieron fruto. Su desesperación era un fantasma más en la casa. Sus días transcurrían encerrado en el despacho, revolviendo papeles que solo confirmaban su desgracia, mientras el sol de aquel siglo XIX se filtraba por los cristales sucios, iluminando el polvo sobre el escritorio de caoba. En el salón principal, Adelaida y Beatriz, sus hijas mayores, intentaban ignorar el colapso de su mundo. Adelaida, la mayor, de 22 años, poseía una belleza clásica de estatua, pero sus ojos guardaban el frío del mármol. Beatriz, de 20, era todo vivacidad y rizos castaños, pero su risa se había vuelto estridente, teñida por el miedo a la pobreza. Ambas pasaban las tardes lamentando los vestidos que no podían comprar y los bailes a los que ya no eran invitadas. Y luego estaba Elisa. Elisa, de 19 años, era la hija que nadie veía, o que todos preferían ignorar. Era la hija de la culpa. Su madre, la amada esposa de don Augusto, había muerto al traerla al mundo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta durante casi 2 décadas, la mirada de su padre y el desprecio de sus hermanas se lo recordaban cada día. Ella era el precio de una vida invaluable. No era fea, en absoluto. Simplemente no había sido cultivada. Mientras sus hermanas aprendían a tocar el piano y a bordar en seda, Elisa había aprendido a ser invisible. Era delgada, de movimientos silenciosos, con unos ojos oscuros y profundos que parecían haber absorbido toda la melancolía de Valle Seco. Su cabello, de un castaño opaco, solía llevarlo recogido en una trenza simple, sin cintas ni adornos. Mientras Adelaida y Beatriz descansaban de su aburrimiento en los sofás desvaídos, Elisa estaba arrodillada en la tierra. Detrás de las cocinas, oculta por un muro de piedra casi derruido, había un pequeño pedazo de tierra que las malas hierbas habían respetado. Allí, Elisa había creado un huerto. Sus manos, finas pero encallecidas, cuidaban con devoción matas de tomate, hierbas de olor y algunas flores silvestres que había rescatado del campo. Ese huerto era su único refugio, el único lugar donde su existencia tenía un propósito tangible. Era ella quien, con la ayuda de la vieja cocinera, a menudo ponía la única comida decente sobre la mesa. «Elisa, trae agua fresca», ordenaba Adelaida desde el salón, sin levantar la vista de una revista de modas parisina que tenía meses de antigüedad.
Elisa, mi corsé necesita ajuste, exigía Beatriz, como si Elisa fuese una sirvienta más. Y Elisa obedecía, siempre en silencio, con la mirada baja, pero no por sumisión, sino por una profunda y antigua resignación. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo esa mañana. Hacía una semana había llegado la carta. No era un recordatorio amable, era un ultimátum. Don Augusto Sandoval le debía una suma de dinero astronómica a don Arturo Gaviria, el dueño de El Silencio, la hacienda más vasta y prosefepera de toda la región. Gaviria no era un prestamista cualquiera. Era un terrateniente cuya riqueza se contaba en valles enteros, en miles de cabezas de ganado y en minas de plata. Era un hombre del que se decía poco, porque se le temía mucho. Se decía que era un hombre joven, apenas unos 32 años, que había heredado el imperio de su padre y lo había duplicado con una gestión férrea. Se decía que era implacable en los negocios y solitario en la vida. Nadie lo había visto en un baile en la capital en años. Gobernaba El Silencio con mano de hierro y vivía en una casona que, según los rumores, era tan grande como fría. Ese día, don Arturo Gaviria vendría a Valle Seco a cobrar su deuda, y don Augusto Sandoval no tenía absolutamente nada con qué pagar. Adelaida, Beatriz, a sus habitaciones, pónganse sus mejores vestidos, gritó don Augusto desde el pie de la escalera, su voz temblando con una mezcla de pánico y una repentina y deleznable chispa de esperanza. ¿El mejor vestido, padre?, se burló Beatriz. Son los únicos que tenemos y están pasados de moda. No discutan, dense prisa. Y Elisa... Su mirada buscó a la hija menor, que acababa de entrar por la puerta trasera con manchas de tierra en el delantal. Tú, lávate la cara y quédate en la cocina. No quiero que este hombre vea el estado en que... Solo, escóndete. Elisa asintió, sintiendo el habitual pinchazo de alivio. Ser invisible era, a veces, una bendición. A la hora señalada, un carruaje oscuro, tirado por 4 caballos negros que parecían demasiado fuertes, demasiado bien alimentados para aquel valle seco, se detuvo frente a la casa. El escudo de los Gaviria, un águila sobre una montaña, estaba grabado en la puerta. Don Augusto, sudando en su levita gastada, bajó los escalones para recibirlo. El hombre que descendió del carruaje no era el ogro que los rumores pintaban, pero su presencia era abrumadora. Don Arturo Gaviria era alto, de hombros anchos, vestido con la elegancia sobria pero impecable de quien no necesita impresionar a nadie. Su cabello era oscuro, sus facciones definidas, y sus ojos, grises como el acero, evaluaban todo con una calma inquietante. No mostró desdén al ver la decadencia de Valle Seco, simplemente la registró. Don Augusto, saludó, su voz profunda y sin inflexiones. Don Arturo, qué honor. Pase usted, por favor. Mi casa es su casa, tartamudeó Sandoval. Entraron al salón principal. Adelaida y Beatriz estaban allí, posicionadas estratégicamente cerca del piano, como 2 joyas puestas en un estuche raído. Ambas hicieron una reverencia perfecta. «Mis hijas, don Arturo», dijo Augusto, intentando que su voz sonara casual. «Adelaida, mi primogénita, y Beatriz, la luz de esta casa». Arturo Gaviria las miró. Fue una mirada lenta, evaluadora. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Adelaida intentó una sonrisa seductora. Beatriz, una mirada tímida y vivaz. Él no. Reaccionó a ninguna. Se sentaron. El silencio era pesado, roto solo por el trino nervioso de un pájaro en el exterior. «Supongo que sabe a qué he venido, Sandoval», dijo Arturo finalmente, yendo directo al grano. «Sí, claro», comenzó el padre, secándose la frente con un pañuelo. «La cosecha ha sido terrible, como sabrá. Las sequías. Mis cosechas han sido excelentes.
Lo interrumpió Arturo, sin crueldad, solo exponiendo un hecho. No he venido a hablar del clima, he venido a cobrar la deuda, o en su defecto a tomar posesión de esta propiedad como estipula el contrato. El pánico se apoderó de don Augusto. Perder Valle Seco era perder lo último que le quedaba de su nombre. «No, por favor, don Arturo, debe haber otra manera», dijo, su voz quebrándose. Miró a sus hijas mayores, hermosas y aterradas. La idea, que había estado germinando en su mente desde que recibió la carta, brotó en un acto de desesperación final. «Don Arturo, sé que la deuda es inmensa, impagable, para mí en este momento, pero mi linaje es antiguo, mi sangre es limpia. Lo único de valor que me queda es el honor de mi familia». Arturo Gaviria alzó una ceja, esperando. Le ofrezco a una de mis hijas en matrimonio», soltó don Augusto. Adelaida y Beatriz ahogaron un grito. La idea de casarse con aquel hombre sombrío era aterradora, pero la idea de ser pobres era peor. Se miraron, una mezcla de rivalidad y miedo en sus ojos. Un matrimonio saldaría la deuda, uniría nuestros nombres, continuó el padre vendiendo su mercancía. «Mire a Adelaida. Es conocida por su belleza en toda la región. Sería una anfitriona perfecta para el silencio. O Beatriz. Es alegre, joven, le daría vida a su hogar». Don Arturo Gaviria se quedó inmóvil. Su mirada fría y analítica pasó de Adelaida, que enderezó la espalda e intentó parecer una reina, a Beatriz, que bajó la mirada y tembló adorablemente. Él vio a través de ellas, vio la vanidad, la superficialidad, el mismo orgullo vacío que había llevado a su padre a la ruina. Vio a dos mujeres que lo mirarían como un salvador o como un carcelero, pero nunca como un igual. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Miró hacia el jardín seco, y entonces la vio. Elisa, creyendo que el invitado estaba seguro en el salón, había salido de la cocina con un cesto de ropa limpia. Iba a tenderla en el patio trasero, cerca de su huerto. Caminaba con la cabeza gacha, concentrada en su tarea. Llevaba un vestido de algodón gris remendado en el codo, y su delantal aún tenía una leve mancha de tierra. Arturo la observó. Vio la forma en que caminaba con una dignidad silenciosa, sin prisa, pero con propósito. Vio sus manos agarrando el cesto. No había artificio en ella. No estaba actuando para él. Probablemente ni sabía que él estaba allí. ¿Tiene otra hija?, preguntó Arturo, su voz resonando en el salón. Don Augusto palideció. ¿Qué? Oh, esa es Elisa, mi hija menor. Adelaida y Beatriz se miraron con absoluto desconcierto. «Llámela», ordenó Gaviria. «Pero don Arturo, ella no está presentable», tartamudeó el padre. «Es simple, no ha sido educada como sus hermanas. Es diferente. Llámela». No era una petición. A regañadientes, Augusto fue a la puerta y gritó su nombre. «Elisa, ven aquí, inmediatamente». Elisa entró al salón, confundida y asustada. El cesto de ropa aún estaba en sus manos. Cuando vio al imponente extraño, sus ojos se abrieron con alarma, y casi deja caer el cesto. Hizo una reverencia torpe, consciente de la tierra en sus zapatos y del sudor en su frente. «Esta es Elisa», dijo su padre, con un tono que era una disculpa. Arturo Gaviria se acercó a ella. Elisa sintió el peso de su mirada como algo físico. La recorrió de pies a cabeza. No vio su vestido gastado ni su cabello sin peinar. Vio la firmeza en su postura, aunque temblaba. Vio sus manos que sabían trabajar y vio sus ojos que lo miraban directamente, con miedo, sí, pero sin una pizca de coquetería o engaño. Vio en ella una resistencia que le resultó familiar. Era la misma resistencia que él tenía, la que le había permitido construir su imperio. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Arturo, sin apartar los ojos de ella.
19, señor, susurró Elisa. Don Augusto intentó intervenir. Como le decía don Arturo, Adelaida... He tomado una decisión, lo cortó Gaviria. Se volvió hacia don Augusto, pero sus ojos volvieron a Elisa un segundo más. La deuda queda saldada. Acepto su oferta. El padre respiró aliviado. Excelente. Sabía que Adelaida sería... Me casaré con ella, dijo Arturo, señalando con un leve gesto de la barbilla a Elisa. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado que una lápida. Adelaida se puso pálida de ira y humillación. Beatriz soltó un sollozo ahogado, una mezcla de alivio y celos. Don Augusto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Con Elisa, logró articular. ¿Estás seguro? Ella es la causa de... Se detuvo, pero el veneno ya estaba en el aire. He dicho que me casaré con ella, repitió don Arturo, su voz sin admitir réplica. La boda será en una semana. Envíe a su párroco a El Silencio. Esté lista. Mi ama de llaves vendrá por ella en 3 días para preparar su ajuar. No traiga nada de esta casa. Miró a Elisa por última vez. Ella estaba petrificada, blanca como el algodón del cesto, que sus manos ya no podían sostener. Se había caído al suelo, esparciendo la ropa limpia sobre el piso polvoriento. No, por favor, susurró Elisa, pero su voz fue un hilo tan fino que nadie la escuchó. Don Arturo Gaviria no dijo nada más. Hizo una inclinación de cabeza, se dio la vuelta y salió del salón. Momentos después, el sonido de su carruaje alejándose fue lo único que rompió el estupor. En cuanto se fue, la furia de Adelaida estalló. ¡A ella! ¡Ha elegido a esa cosa insignificante! ¡Es un insulto! Debe estar loco, gritó Beatriz. Ella, que ni siquiera sabe cómo comportarse en una cena. Golpes. Augusto miraba a su hija menor como si la viera por primera vez. No con amor, sino con un nuevo tipo de cálculo. La hija que nadie quiso, la hija que había sido su desgracia, acababa de salvarlo. Elisa no escuchaba nada. Seguía mirando la puerta por donde el hombre se había ido. Iba a ser intercambiada, como un saco de grano, como una cabeza de ganado, de la prisión de Valle Seco, donde era despreciada, pero al menos conocía los rincones, a la jaula dorada de El Silencio, para ser la esposa de un hombre que era un completo extraño, un hombre con ojos de acero que la había comprado. Se arrodilló lentamente, no para rezar, sino para recoger la ropa caída, un acto mecánico en medio del naufragio de su vida. Y por primera vez desde que era niña, Elisa lloró, no con lágrimas ruidosas, sino con un temblor silencioso que sacudió todo su cuerpo. 3 días después, tal como lo había prometido don Arturo, llegó un carruaje de El Silencio. Pero no era el carruaje oscuro del hacendado. Era un vehículo más funcional, del que descendió una mujer de unos 60 años, alta, delgada y vestida de un riguroso negro que, a pesar del calor, parecía no afectarle. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Era doña Inés, la legendaria ama de llaves de la familia Gaviria. Había servido al padre de Arturo y ahora le servía a él, con una lealtad que era tan famosa como su eficiencia. Entró en la casa sin esperar a ser anunciada, sus ojos grises, notablemente parecidos a los de su patrón, barriendo el desorden del salón con una desaprobación apenas perceptible. «Vengo por la señorita Elisa Sandoval», anunció al aire. Don Augusto y las hermanas, que habían pasado los últimos 3 días en un estado de resentimiento e incredulidad, la recibieron con una formalidad forzada. «Está en su habitación», dijo Adelaida con desdén, empacando sus harapos. Doña Inés la ignoró por completo. «No necesitará nada de aquí. Don Arturo ha sido claro, solo la ropa que lleva puesta». Subió las escaleras, sus pasos firmes. Encontró a Elisa en un cuarto minúsculo, apenas más grande que un armario, en el ala de la servidumbre.
Estaba sentada en el borde de un catre estrecho, sosteniendo una pequeña caja de madera. Doña Inés la observó por un momento. Vio a la joven temblando, pero con la espalda recta. «Señorita Sandoval, soy Inés, ama de llaves de El Silencio. Es hora de irnos». Elisa se levantó. En la caja de madera guardaba lo único que le importaba: una medalla de plata que había pertenecido a su madre y una flor seca de su huerto. ¿Puedo llevar esto?», preguntó en voz baja. Doña Inés miró la caja. Don Arturo dijo que no trajera nada. Es de mi madre», insistió Elisa, sus ojos suplicantes. Doña Inés suspiró, un sonido casi imperceptible. «Escóndalo en su bolsillo. No me corresponde a mí ver lo que guarda. Vamos». Elisa no se despidió de nadie. Cuando bajó, su padre estaba en el despacho, incapaz de mirarla. Sus hermanas la observaban desde el salón, con los brazos cruzados. Adelaida con odio, Beatriz con una envidia desconcertada. Elisa caminó con la cabeza en alto, salió de la casona de Valle Seco sin mirar atrás y subió al carruaje. El viaje a su nueva vida fue largo y silencioso. Doña Inés no hizo ningún intento de conversación y Elisa estaba demasiado perdida en su terror para hablar. Cuando el carruaje cruzó las imponentes puertas de hierro forjado que anunciaban el silencio, Elisa sintió que le faltaba el aire. Esto no era una hacienda, era un pequeño reino. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes, irrigados, llenos de ganado pastando. Los caminos estaban cuidados, y los trabajadores que veían pasar el carruaje se quitaban el sombrero con respeto. La casona principal apareció al final de una larga avenida de robles centenarios. Era una estructura magnífica, de piedra clara y techos de teja roja, de 2 pisos, con amplias galerías y ventanas que brillaban bajo el sol. Era hermosa, pero de una manera severa e intimidante. «Llegamos», anunció doña Inés. El carruaje se detuvo. La servidumbre, una docena de personas vestidas con uniformes limpios y oscuros, estaba formada en la entrada. Todos en silencio. Arturo Gaviria no estaba allí para recibirla. «Don Arturo está en los campos, no tolera interrupciones en su trabajo», explicó doña Inés, guiando a Elisa al interior. El interior era aún más impresionante. Los pisos eran de madera oscura, pulidos como espejos. Los muebles eran escasos pero pesados, de maderas nobles. No había flores ni adornos innecesarios. Todo era orden, limpieza y una riqueza que susurraba, no gritaba, y sobre todo había silencio, un silencio profundo, casi eclesiástico. «Esta será su casa ahora, señorita», dijo doña Inés. «Le mostraré sus habitaciones». La condujo por una gran escalera, luego por un largo pasillo. Se detuvo frente a una puerta de roble. «Estas son sus habitaciones. Están en el ala este». Elisa entró. Era una suite de 3 habitaciones, un pequeño salón, un dormitorio y un cuarto de baño con una tina de cobre. Los muebles eran lujosos, la cama enorme, pero todo se sentía frío, impersonal. «Don Arturo ocupa el ala oeste», informó doña Inés, confirmando los temores de Elisa. Estarían tan separados como fuera posible bajo el mismo techo. «Las costureras vendrán en 1 hora para tomar sus medidas. Se espera que baje a cenar a las 8. Don Arturo cenará con usted. Sea puntual. Él detesta la impuntualidad». Doña Inés hizo una leve reverencia y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Elisa se quedó sola en medio de la habitación. Caminó hacia la ventana. Daba a un vasto jardín geométrico perfectamente cuidado, y más allá, a las montañas. Era hermoso, pero se sentía como el jardín de un palacio, no un lugar para ensuciarse las manos. Se sentó en el borde de la cama, la tela de seda del cubrecama fría bajo sus manos. Había escapado de la ruina solo para caer en una jaula dorada. Era la señora de Gaviria, la dueña de todo lo que veía, y nunca se había sentido más sola o insignificante.
Los siguientes días fueron una neblina de preparativos. Costureras venían y iban, trayendo telas que Elisa nunca había soñado tocar. Sedas, terciopelos, finos algodones. Le tomaron medidas, le probaron vestidos, todo bajo la supervisión de doña Inés, que asentía o negaba con la cabeza, eligiendo colores sobrios, grises, azules oscuros, algún verde bosque. Elisa no vio a Arturo en absoluto. La noche antes de la boda, doña Inés entró a su habitación. Don Arturo desea saber si necesita algo antes de la ceremonia. Elisa, que estaba mirando la luna desde su ventana, se sobresaltó. No, nada, gracias. Doña Inés la miró. Había algo en la quietud de esa muchacha que empezaba a intrigarla. No había hecho berrinches, no había exigido nada. No se había quejado, solo aceptaba. Señorita, dijo doña Inés, su tono suavizándose una fracción casi imperceptible. El señor es un hombre justo. No, es un hombre cruel. Cumpla con sus deberes, sea discreta y tendrá una vida tranquila aquí. ¿Qué deberes?, preguntó Elisa, su voz apenas un susurro. Ser la señora de la casa, llevar el orden. Él valora el orden. Doña Inés pareció dudar, como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. Descanse. Mañana será un día largo. La boda se celebró en la pequeña capilla de piedra dentro de los terrenos de la hacienda. Fue el evento más frío y solitario que Elisa podría haber imaginado. No había invitados, salvo don Augusto, que llegó en una carreta alquilada, luciendo incómodo y fuera de lugar. Adelaida y Beatriz se habían negado a asistir. Los únicos testigos fueron doña Inés y el capataz de la hacienda. Arturo Gaviria la esperaba en el altar. Llevaba un traje oscuro impecable. Cuando Elisa entró, con un vestido de seda color marfil que las costureras habían hecho en tiempo récord, él la miró. De nuevo, esa mirada evaluadora, indescifrable. No le ofreció una sonrisa, ni siquiera un gesto de aliento. Elisa caminó sola hacia el altar. Su padre, en un último acto de cobardía, se había quedado en la primera banca. Intercambiaron los votos. Las palabras sonaron huecas en la capilla silenciosa. «Puede besar a la novia», dijo el sacerdote. Arturo se inclinó. No la besó en los labios. Fue un roce frío, casi protocolario, en la comisura de su boca. Duró un segundo, y así Elisa Sandoval se convirtió en Elisa Gaviria. El banquete de bodas fue un almuerzo en el gran comedor. Don Augusto intentó hacer conversación, hablando del clima, de la política, pero las respuestas monosilábicas de Arturo terminaron por silenciarlo. Tan pronto como terminó el postre, don Augusto se despidió torpemente, aliviado de que su deuda estuviera pagada. Arturo lo acompañó a la puerta. Cuando volvió, Elisa seguía sentada en la mesa, rígida, sin saber qué hacer. Él se detuvo al otro lado de la larga mesa de caoba. «Elisa», dijo. Era la primera vez que usaba su nombre desde el día en que la eligió. «Hay reglas en esta casa, son simples. No interfiera con mi trabajo, no cuestione mis decisiones frente a la servidumbre. Doña Inés maneja la casa, aprenderá de ella. Sus gastos personales serán cubiertos. Tiene acceso a la casa, a los jardines y a la biblioteca. No espero que me entretenga, espero paz». «Sí, señor», respondió ella. «Soy su esposo. Puede llamarme Arturo». «Sí, Arturo». Esa noche él no fue a sus habitaciones, ni la noche siguiente ni la siguiente. Las primeras semanas de su matrimonio transcurrieron en una rutina silenciosa y distante. Desayunaban juntos, en silencio. Él leía los informes de sus capataces. Ella comía pan y fruta, demasiado intimidada para pedir más. Luego, él desaparecía, montando a caballo hacia los confines de sus tierras, y no volvía hasta el anochecer. Cenaban juntos. A veces, él hacía preguntas formales. «¿Ha pasado bien el día?» «Sí, gracias». «¿Necesita algo?»
No, gracias. Elisa pasaba sus días bajo la tutela de doña Inés. Aprendió a revisar los inventarios de la despensa, a planificar los menús, a supervisar la limpieza. Hacía todo lo que se le pedía con una eficiencia silenciosa que, para sorpresa de doña Inés, era innata. La vieja ama de llaves, que se había preparado para lidiar con una tonta vanidosa como las hermanas, se encontró con una joven inteligente y trabajadora. Su respeto por Elisa crecía día a día, aunque no lo demostrara. Pero la tarea que más disfrutaba Elisa era explorar la biblioteca. Era una habitación inmensa de 2 pisos, con miles de libros encuadernados en cuero. Había filosofía, poesía, historia y, para su sorpresa, tratados avanzados de agricultura, botánica e ingeniería. Su padre siempre había considerado una pérdida de tiempo que ella leyera, pero la vieja cocinera de Valle Seco le había enseñado las letras, y Elisa había devorado en secreto los pocos libros que encontró en su casa. Una tarde, Arturo volvió más temprano de lo habitual. La buscó para firmar unos papeles de la casa y doña Inés le indicó que estaba en la biblioteca. Entró sin hacer ruido. La encontró en el 2.º nivel, sentada en el suelo, completamente absorta en un pesado volumen. Se acercó. No estaba leyendo novelas. Estaba leyendo un tratado sobre la rotación de cultivos. ¿Entiende lo que lee?, preguntó de repente. Elisa dio un respingo y se puso de pie, asustada, el libro casi cayendo de sus manos. Sí, un poco. Me interesa la tierra. Él la miró, intrigado. ¿Sabe leer latín? Solo un poco, admitió ella. Lo básico para los nombres de las plantas. Él asintió sin decir más. Pero esa noche en la cena, él no leyó sus informes. Ese libro que leía, dijo él, rompiendo el silencio, es de mi abuelo. Él creía que la ciencia podía mejorar la tierra. Mi padre pensaba que era una tontería. No parece una tontería, dijo Elisa en voz baja. Habla de cómo ciertos cultivos devuelven nutrientes al suelo. En Valle Seco, todo se moría. Quizás por eso. Arturo la observó con renovado interés. Era la conversación más larga que habían tenido. Quizás, dijo él. La vida continuó, pero algo había cambiado. El silencio en la cena ya no era tenso. Se volvió confortable. Él leía, pero de vez en cuando le comentaba algo. Ella le hablaba de los libros que había encontrado. Descubrieron una inteligencia mutua, un respeto por el conocimiento práctico que ninguno de los dos esperaba. Un día, mientras exploraba los terrenos más alejados de la casa, Elisa encontró algo. Oculto tras una enredadera de hiedra y cerrado por una puerta de hierro oxidada, había un jardín. No era como el jardín formal del frente, sino un espacio más íntimo, amurallado, que había sido abandonado hacía años. Las malas hierbas lo habían conquistado, pero aún se adivinaba la estructura de antiguos arriates y un banco de piedra roto cubierto de musgo. En el centro, una fuente seca estaba ahogada por la maleza. Se sintió como en casa. Le recordaba a su pequeño huerto en Valle Seco, pero más grande, con más potencial. Esa noche en la cena reunió todo su coraje. Arturo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Él levantó la vista. He encontrado el jardín amurallado detrás del ala este, el que tiene la puerta oxidada. La expresión de Arturo se ensombreció. Ese jardín está cerrado. Era de mi madre. Nadie ha entrado allí desde que ella murió, hace 20 años. Lo sé. Es decir, supuse que estaba abandonado, pero es un buen lugar. La tierra es buena. La fuente podría repararse. Yo me preguntaba si... ¿Sí qué?, preguntó él, su voz volviéndose fría. ¿Quiere que los jardineros lo limpien? ¿Quiere poner estatuas? No, dijo Elisa rápidamente. Quiero trabajarlo yo, con mis manos. Quiero limpiarlo. Quiero plantar hierbas, verduras, flores, quizás, las que no necesitan mucho cuidado. Arturo
se quedó mirándola fijamente. Estaba atónito. Las mujeres de su clase pedían joyas, viajes a la capital, telas francesas. Su esposa, la dueña de la hacienda más rica de la región, le estaba pidiendo permiso para arrodillarse en la tierra y arrancar malas hierbas. ¿Por qué?, preguntó él, genuinamente curioso. «Porque es lo único que sé hacer bien», dijo ella con una honestidad desgarradora. «Me da paz». Él la observó largo rato. Vio la verdad en sus ojos. Vio la misma necesidad que él sentía de estar conectado a la tierra, la única cosa que nunca mentía, que siempre devolvía lo que se le daba. «Hágalo», dijo él finalmente. «Doña Inés le dará las herramientas que necesite». Elisa sintió una oleada de alegría tan intensa que casi sonrió. «Gracias, Arturo. Muchas gracias». Al día siguiente comenzó su trabajo. Doña Inés, perpleja pero obediente, le consiguió guantes, una pala pequeña y un azadón. Elisa pasó horas en ese jardín. Era un trabajo agotador. Las raíces eran profundas, las zarzas se aferraban a las piedras. Pero con cada mala hierba que arrancaba, sentía que arrancaba también un pedazo de su antigua tristeza. Arturo la observaba. Desde la ventana de su estudio, que casualmente daba a ese jardín, la veía trabajar. La veía sudar bajo el sol. La veía luchar con una rama rebelde. La veía descansar en el banco roto, limpiándose la frente con el dorso de su mano sucia. Y la admiración que había comenzado en la biblioteca creció. Ella no era una muñeca de porcelana como sus hermanas. Era fuerte. Una tarde, él bajó. Ella estaba intentando mover una piedra grande que bloqueaba el antiguo camino. No podía. Oyó sus botas en la grava detrás de ella. Se dio la vuelta, asustada, limpiándose las manos sucias en el delantal. «Señor, Arturo, yo solo estaba...». Él no dijo nada. Se acercó a la piedra, se agachó y con un esfuerzo visible de sus músculos la levantó y la movió a un lado. «Gracias», susurró Elisa sin aliento. Él asintió. «Tenga cuidado. Hay serpientes en las piedras viejas». Se quedó un momento, mirando el espacio que ella había despejado. «Está haciendo un buen trabajo». Se dio la vuelta y se fue. Elisa se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza. Había sido un elogio, el primero que recibía. A mitad de la historia, queremos hacer una pequeña pausa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. Y ahora continuamos con la historia de Elisa y Arturo. El jardín se convirtió en el puente entre ellos. Él empezó a bajar más a menudo, a veces solo para observar, apoyado en el marco de la puerta oxidada. Otras para ayudarla con tareas pesadas. No hablaban mucho, pero el silencio ahora era compartido. Era el silencio de dos personas trabajando juntas. Doña Inés observaba estos cambios con una aprobación silenciosa. La casa, el silencio, empezaba a sentirse diferente. Elisa, con el permiso de Arturo, comenzó a poner flores frescas del jardín recuperado en los jarrones del comedor y el salón principal. El color y el aroma suaves comenzaron a disipar la frialdad de la casa. Un día, Adelaida y Beatriz se presentaron en la hacienda sin previo aviso. Habían oído rumores de que su hermana tonta vivía como una reina, y la envidia las corroía. Llegaron en un carruaje alquilado, vestidas con sus mejores galas, que ahora parecían patéticamente anticuadas en comparación con la riqueza del silencio. Doña Inés las anunció con desgana. Elisa las recibió en el salón principal. Llevaba un vestido sencillo de trabajo, de algodón azul, pero de una calidad excelente. Su cabello estaba recogido, y tenía un saludable rubor en las mejillas por el trabajo en el jardín. «Vaya, vaya», dijo Adelaida, mirando alrededor con ojos codiciosos. «Parece que la ratoncita ha encontrado un palacio». «Hola, Adelaida».
Hola, Beatriz. ¿Quieren tomar algo? Ofreció Elisa, cortés. ¿Y tu esposo, el ogro? Preguntó Beatriz riendo. ¿Te tiene encerrada? Está trabajando, dijo Elisa con calma, como siempre. Qué aburrido, dijo Adelaida. Y mírate, sigues vistiendo como una sirvienta. Te ensucias las manos en ese jardín, nos han dicho. Qué vergüenza. La esposa de Gaviria comportándose como una campesina. Me gusta el jardín, dijo Elisa. Claro que te gusta, escupió Adelaida, su envidia volviéndose veneno. Siempre fuiste extraña. Padre dice que fue un milagro que te aceptara. Dice que seguro le diste lástima. Nadie podría desear a alguien como tú, Elisa. Eres la hija que trajo la muerte. Y sigues siendo nada. Elisa palideció. El golpe, aunque esperado, dolió. Bajó la mirada, sus manos apretándose en su regazo. Creo que ya han dicho suficiente. La voz de Arturo resonó desde la puerta del salón. Había entrado sin que lo sintieran y lo había escuchado todo. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos grises eran tormentosos. Adelaida y Beatriz se congelaron. «Don Arturo», balbuceó Adelaida, poniéndose de pie e intentando una sonrisa. «Solo bromeábamos con nuestra hermana». «No», dijo Arturo, avanzando hacia el centro de la habitación. Se detuvo al lado de Elisa, pero no la miró a sus cuñadas. Ustedes no bromeaban, estaban siendo crueles, y la envidia es un pecado tan feo como la crueldad. ¿Envidia? ¿De ella?, se burló Beatriz, aunque su voz temblaba. «Envidia de esto», dijo Arturo, haciendo un gesto que abarcaba la casa. «Y envidia de ella, porque ella, con sus manos sucias, tiene más dignidad que ustedes dos juntas». Se volvió hacia Elisa, y en un gesto que la sorprendió a ella tanto como a sus hermanas, le tendió la mano. «Elisa, querida, vamos a ver cómo progresa nuestro jardín». El uso de la palabra querida y nuestro fue como una bofetada para las hermanas. Elisa, temblando, puso su mano en la de él. Era la primera vez que la tocaba voluntariamente, aparte del beso de la boda. Su mano era grande, cálida y callosa por las riendas. Arturo la ayudó a levantarse y sin mirar atrás, la guió fuera del salón. «Doña Inés», dijo por encima del hombro, «acompañe a la señorita Sandoval a la salida y asegúrese de que no se pierdan en el 1700 camino». Esa noche, la cena fue diferente. Arturo le pidió a doña Inés que sirviera el mejor vino de la bodega. «Lo que dijeron», comenzó Elisa, pero él la interrumpió. «No importa lo que dijeron, importa lo que es verdad», dijo él, llenando su copa. «Y la verdad es que esta casa es mejor desde que usted llegó». Elisa lo miró, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas. «Usted me defendió. Defendí a mi esposa», dijo él simplemente. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó unas semanas después. Uno de los potros más valiosos de Arturo, una promesa de campeón, cayó gravemente enfermo. Una fiebre misteriosa lo consumía. El veterinario de la capital fue llamado, un hombre engreído que pasó 2 días aplicando sangrías y remedios inútiles. Finalmente, declaró que no había nada que hacer, que el potro debía ser sacrificado para evitar que contagiara a otros. Arturo estaba desolado. Ese potro era hijo de su yegua favorita, la última que su madre había criado. Elisa, que no se había escuchado a los mozos de establo describir los síntomas, sintió un vago recuerdo. Fue a la biblioteca y buscó en un viejo libro de herbolaria. Luego fue al establo. Arturo estaba allí, solo, mirando al pobre animal que yacía en la paja, temblando, su pelaje empapado en sudor. «Déjeme intentarlo», dijo Elisa en voz baja. Arturo la miró, exhausto. «¿Intentar qué? ¿El veterinario?» «El veterinario no sabe nada de fiebres de pantano», dijo ella. «Yo sí. En Valle Seco, cuando los animales enfermaban, no podíamos pagar un veterinario. La vieja cocinera Manuela sabía de hierbas. Yo la observaba.
Arturo, sin nada que perder, asintió. Durante las siguientes 48 horas, Elisa no salió del establo. Hizo que los mozos le trajeran corteza de sauce, manzanilla y raíz de malvavisco de las riberas del río. Preparó infusiones amargas que obligó a beber al potro y cataplasmas de arcilla y hierbas que aplicó en su pecho y patas para bajar la fiebre. Se sentó sobre la paja, hablándole al animal con voz suave, limpiando su sudor, sin dormir, sin apenas comer. Arturo iba y venía. La observaba trabajar con una concentración feroz. Sus manos, normalmente dedicadas a las flores, ahora cubiertas de barro y medicina para caballos. Vio una fuerza en ella que lo dejó sin palabras. En la mañana del tercer día, Arturo entró al establo esperando encontrar lo peor. En su lugar, encontró a Elisa profundamente dormida, su cabeza apoyada contra el heno, su rostro pálido de un cansancio, y junto a ella el potro, no solo vivo, sino de pie, bebiendo agua ávidamente de un cubo. La fiebre había cedido. Arturo se quedó inmóvil, miró al potro, luego a su esposa. Se acercó a ella y, con una delicadeza que él mismo no sabía que poseía, se quitó su propio abrigo y la cubrió. Se quedó allí, velando su sueño, hasta que el sol entró con fuerza por la ventana del establo. Cuando Elisa despertó, lo encontró observándola. Se sobresaltó, pero él le sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas una curva en sus labios, pero fue la primera sonrisa verdadera que le dedicaba. «Salvó a mi caballo, Elisa». «Solo apliqué lo que recordaba», dijo ella, incorporándose. «Usted hizo más que eso», dijo él. Se arrodilló frente a ella en la paja. «Usted no se rindió». Ese día, algo se rompió entre ellos. La barrera invisible del contrato, de la deuda, se disolvió. Él comenzó a buscar su compañía. Daban largos paseos al atardecer. Él hablando de sus planes para la hacienda, ella escuchando y, a veces, ofreciendo una idea sorprendentemente astuta sobre los cultivos o el riego. Descubrió que ella no solo tenía inteligencia para los libros, sino una sabiduría práctica sobre la vida. Él, a su vez, empezó a abrirse. Le habló de su padre, un hombre duro, que solo valoraba las ganancias. Y le habló de su madre, una mujer gentil que amaba el jardín y que murió cuando él era un adolescente, dejándolo solo con la frialdad de su padre. Elisa comprendió entonces la soledad de el silencio y por qué Arturo se había refugiado en el trabajo. Una tarde él fue a la capital, volvió con una caja. «Es para usted», dijo, entregándosela. Elisa la abrió. Dentro no había joyas ostentosas. Había un vestido de un verde profundo, el color del musgo en el bosque, hecho de un terciopelo suave. Era elegante, hermoso, pero sobrio. «Es el color de su jardín», dijo él, casi tímidamente, y pensé que haría juego con sus ojos. Esa noche, Elisa se puso el vestido para la cena. Se soltó el cabello, que ahora brillaba, saludable y cuidado. Cuando bajó, Arturo la esperaba al pie de la escalera. Se detuvo, mirándola. No como la hija de la deuda, no como la trabajadora del jardín, sino como una mujer hermosa, como su mujer. «Elisa», dijo, su voz ronca, «está usted hermosa». Se acercó y, por primera vez, tomó su rostro entre sus manos. Sus pulgares acariciaron sus mejillas. Ella no se apartó. Cerró los ojos, sintiendo la calidez de su tacto. «Tengo que confesarle algo», susurró. Él, la tarde que la elegí, no fue lástima y no fue un capricho. «¿Entonces qué fue?», preguntó ella, abriendo los ojos. «Vi a sus hermanas», dijo él. «Vi cómo se ofrecían. Vi la codicia en sus ojos. Eran mercancía, esperando al mejor postor. Y luego la vi a usted. Estaba asustada, estaba sucia del jardín, pero no estaba en venta. Usted era la única persona real en esa habitación, la única con integridad». La tensión entre ellos era palpable. Él se inclinó lentamente.
He sido un tonto, Elisa. Tenía a la mujer más valiosa de la región en mi casa y solo la veía como parte de un contrato. Y yo, dijo ella, veía en usted a un carcelero, pero me ha dado un hogar. Él la besó. Esta vez fue un beso de verdad, lento, profundo, lleno de 6 meses de respeto no expresado, de admiración silenciosa y de un amor que ninguno de los dos había sabido nombrar. Fue un beso que selló su verdadero matrimonio. La felicidad, sin embargo, es un imán para la envidia. Unos meses después, cuando el amor entre Arturo y Elisa se había asentado, convirtiendo el silencio en un verdadero hogar, la malicia de Valle Seco hizo su última jugada. Don Augusto, Adelaida y Beatriz llegaron una tarde, esta vez en un estado de agitación desesperada. Sus mentiras sobre la suerte de Elisa no habían atraído a ningún pretendiente rico, y sus acreedores menores estaban cerrando el círculo. Estaban a punto de perderlo todo. Irrumpieron en la hacienda exigiendo ver a Arturo. Los encontraron en el salón principal, leyendo juntos cerca de la chimenea. «¡Arturo, don Arturo, ha sido engañado!», gritó don Augusto, su rostro congestionado por la ira y el miedo. Arturo se levantó lentamente, poniendo a Elisa detrás de él en un gesto protector. «¿Qué significa esto, don Augusto? Le recuerdo que su presencia aquí no es bienvenida». «Es sobre ella», gritó Adelaida, señalando a Elisa con un dedo tembloroso. «La mentirosa, la deshonrada». Elisa sintió un frío helado recorrer su espalda. «Padre, en favor», suplicó Elisa. «Cállate», le espetó él. «Don Arturo, hemos venido a salvar su honor. Esta mujer, mi hija, no era pura cuando se casó con usted». Arturo se puso rígido. «¿Qué está diciendo?» «Tenía un amante», soltó Beatriz, disfrutando el momento. «Un peón de Valle Seco, un mozo de establo, todos lo sabíamos. Se veían en el granero. Por eso estaba siempre sucia, no por ningún huerto. Le ha engañado. Esa mujer es una...» «Basta». La voz de Arturo fue un látigo. El silencio, que cayó, fue absoluto. Elisa estaba temblando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Esta era la acusación definitiva, la que podía destruirlo todo. Miró a Arturo, su rostro pálido como la cera, esperando ver el odio en sus ojos, esperando la orden de expulsión. Era la historia de su vida, ser culpada, ser despreciada. Arturo Gaviria escuchó todo con una calma aterradora. Sus ojos grises pasaron del rostro desencajado de su suegro a la envidia venenosa de sus cuñadas. Luego se volvió lentamente hacia Elisa. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada, no iba a defenderse. Estaba cansada de defenderse. Arturo sostuvo su mirada por un largo momento. Luego se volvió hacia la familia Sandoval. «Su deuda», dijo Arturo, su voz peligrosamente baja. «Estaba pagada, don Augusto, pero su bajeza parece no tener fin». «Pero es la verdad», insistió el padre. «¿La verdad?», rió Arturo, una risa corta y sin alegría. «¿Creen que soy estúpido? ¿Creen que soy ciego? ¿Creen que no vi la verdad el día que fui a su patética casa a cobrar una deuda?» Caminó hacia don Augusto, que retrocedió un paso. «Vi a 2 hijas desesperadas por venderse, y vi a una». Giró la cabeza para mirar a Elisa con una ternura que silenció la habitación, que solo quería ser invisible. «¿Un amante? ¿En el establo? Es una mentira tan pobre como usted, Sandoval». «¿Cómo puede estar seguro?», gritó Adelaida. Arturo se volvió hacia ella. «Porque conozco a mi esposa, porque en los 8 meses que lleva en esta casa no le he escuchado decir una sola mentira ni hacer un solo gesto deshonesto. Y a ustedes». Su mirada los barrió a los 3. «No les he escuchado decir una sola verdad». Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par.
Ustedes no están acusando a mi esposa de deshonra. Están intentando venderla de nuevo, esta vez con calumnias, porque están arruinados. Salgan de mi casa, salgan de mis tierras. Y si alguna vez vuelven a dirigirle la palabra a Elisa, les juro por el nombre de mi madre que usaré todo mi poder para destruir lo poco que les queda. La amenaza fue tan fría y tan real que los tres retrocedieron. Humillados, derrotados y expuestos, salieron tropezando de la casa. Arturo cerró la puerta. El eco resonó en el vestíbulo. Se volvió. Elisa seguía en el mismo lugar llorando en silencio. Él se acercó a ella, su rostro ahora lleno de preocupación. «Elisa, ¿por qué?», susurró ella, su voz rota. «¿Por qué me creyó? Pudo ser verdad. Yo no era nada». Arturo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «No pudo ser verdad». «¿Cómo lo sabe?», sollozó ella. «Porque conozco la integridad cuando la veo», dijo él. «La vi en usted el primer día, entre la tierra y las lágrimas. Y la he visto cada día desde entonces, en el jardín, con mis caballos, con mi gente. Usted, Elisa Gaviria, es la persona más honesta que he conocido». La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. «Ellos creen que su valor estaba en la belleza o en la dote. ¡Qué tontos!». «Su valor está aquí», dijo, tocando suavemente su pecho sobre su corazón, «y aquí», tocando su frente. Elisa se aferró a él, sintiendo por primera vez en su vida la seguridad absoluta de ser amada, de ser vista. Ya no era la hija que nadie quiso, era la mujer que él había elegido, una y otra vez. «Te amo, Elisa», susurró él contra su cabello. «Te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie». «Y yo a ti, Arturo», respondió ella. «Me salvaste». «No», dijo él, separándose para mirarla a los ojos. «Nos salvamos mutuamente». Pasaron 2 años. La hacienda El Silencio ya no hacía honor a su nombre. Había risas en los pasillos y el sonido de pequeños pies corriendo por las galerías. El jardín amurallado, el jardín de la madre de Arturo, ahora era un paraíso floreciente. Era el lugar favorito de la familia. Una tarde de primavera, Arturo Gaviria observaba desde el banco de piedra, ahora reparado. A su lado, Elisa, radiante, sostenía la mano de su hijo, un niño de poco más de 1 año, con los ojos grises de su padre y la sonrisa tranquila de su madre. El niño soltó la mano de su madre y dio unos pasos vacilantes sobre el césped, riendo antes de caer sentado. Doña Inés, que ahora era más una abuela que una ama de llaves, aplaudió desde la puerta del jardín, su rostro antes severo, surcado por una sonrisa genuina. Se supo en la región que Valle Seco finalmente había sido embargado. Don Augusto vivía de la caridad de parientes lejanos. Adelaida y Beatriz, habiendo perdido su belleza y su juventud, habían hecho matrimonios de conveniencia muy por debajo de lo que siempre soñaron, con tenderos de un pueblo lejano. Arturo pasó un brazo alrededor de los hombros de Elisa y la atrajo hacia él. «Es curioso», dijo él, mirando a su hijo jugar entre las flores. «Esta hacienda se llamó El Silencio durante generaciones, porque mi padre creía que el silencio era sinónimo de orden y poder». Elisa apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y ya no lo crees?» «Creo que el orden es bueno», dijo él, «pero el silencio estaba vacío. Tú le diste voz a esta casa, Elisa, le diste vida». Ella levantó la vista hacia él, sus ojos oscuros llenos de un amor profundo y sereno. Él se inclinó y la besó suavemente mientras el sol del atardecer bañaba el jardín en una luz dorada. Y así, la hija que nadie quiso, la mujer que fue intercambiada por una deuda, demostró ser el tesoro más grande. Porque el amor más bello no siempre nace de un baile o de una promesa susurrada a la luz de la luna, sino a veces del suelo más árido, de la deuda más desesperada y de un corazón que contra toda esperanza
Se atrevió a ver el valor donde nadie más lo había buscado.